El más allá 1. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2417, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que los pies de una persona no se moverán en el día del juicio hasta que responda 5 preguntas. El primero trata sobre su vida y lo que hicieron con ella. Esto se refiere al tiempo que se le da a una persona. Un musulmán debe comprender que la muerte suele llegar en un momento inesperado. Un musulmán no debe asumir que llegará a una edad avanzada, ya que muchos mueren antes de que esto ocurra. En realidad, no importa la edad que uno alcance, todos admiten que su vida pasó en un instante. Un musulmán no debe creer que obedecerá a Alá, el Exaltado, como asistir a las mezquitas para las oraciones congregacionales, cuando llegue a una edad avanzada, ya que esto es una ilusión. Incluso si uno llega a esta edad, ya que estuvo demasiado absorto en el mundo material durante su vida, el cambio en su entorno tendrá poco efecto positivo en su carácter y obediencia a Alá, el Altísimo. En cambio, un musulmán debe utilizar el tiempo que se le ha concedido en lugar de demorarlo, obedeciendo a Alá, el Exaltado, lo que implica cumplir sus órdenes, abstenerse de sus prohibiciones y enfrentar el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad, paz y bendiciones sea sobre él. Quien se comporte de esta manera, utilizará las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Alá, Todopoderoso. Esto asegurará que obtengan paz y éxito en ambos mundos, independientemente de cuánto tiempo vivan. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. A cualquiera que haga justicia, sea hombre o mujer, mientras sea creyente, seguramente le haremos vivir una buena vida, y seguramente le daremos su recompensa, en el más allá, de acuerdo con lo mejor de lo que solía hacer. Pero quien no utilice su tiempo de la manera correcta, encontrará que lo desperdicia en cosas vanas, lo que le impide obtener la paz y el éxito en ambos mundos, ya que no utilizó sus recursos en formas que agradan a Alá, el Exaltado. Capítulo 20 Ta, verso 124. Y quien se aparte de mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimida, es decir, difícil, y lo reuniremos, es decir, lo resucitaremos, ciego en el día de la resurrección. No utilizar el tiempo correctamente también será un gran arrepentimiento en el día del juicio, especialmente cuando observen la recompensa de aquellos que utilizaron su tiempo correctamente. La siguiente pregunta que se aconseja en el hadiz principal que se analiza será sobre sus conocimientos y lo que hicieron con ellos. Es importante que los musulmanes se esfuercen por adquirir conocimientos mundanos y religiosos útiles, y, lo que es más importante, actuar en consecuencia para satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes, de acuerdo con las enseñanzas del Islam y para obedecer a Alá, Todopoderoso y Exaltado. Cumplir los derechos de las personas correctamente. Aquel que permanece ignorante o no actúa según sus conocimientos, es poco probable que logre el éxito en ninguno de los dos mundos. Una persona solo llegará a la ubicación deseada cuando primero encuentre el camino correcto y luego lo recorra. Pero si una persona no logra localizar el camino correcto, es decir, no obtiene conocimiento o no lo recorre, es decir, no actúa según su conocimiento, no alcanzará el destino deseado, es decir, el éxito tanto en asuntos mundanos como religiosos. El conocimiento útil sobre el cual se actúa conduce a todo bien, mientras que el mal uso del conocimiento conduce a problemas en ambos mundos. La tercera y cuarta preguntas que se le harán a las personas el día del juicio son específicamente sobre su riqueza, cómo la ganaron y cómo la gastaron. En primer lugar, los musulmanes deben asegurarse de obtener solo riquezas legales y evitar riquezas dudosas o ilegales. La riqueza ilícita solo conduce al rechazo de todas las buenas obras de uno. Esto se indica en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 2342. Si el fundamento de uno se basa en lo ilícito, entonces todo lo que surja de ello será considerado ilícito y por lo tanto, rechazado por Alá, el Exaltado. De la misma manera que el fundamento interno del Islam es la intención de uno, el fundamento externo del Islam es obtener y utilizar lo lícito.
Un musulmán es libre de obtener riquezas lícitas y gastarlas en cosas lícitas, como satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes, sin despilfarro, exceso o extravagancia. La riqueza puede convertirse en una gran bendición para una persona en ambos mundos, cuando se obtiene y gasta correctamente. Pero si no es así, será un gran arrepentimiento para ambos mundos. Es por eso que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6444, que los ricos tendrán poco bien en el día del juicio, excepto aquellos que gastaron de manera agradable a Alá, el Exaltado. Antes de gastar en cosas vanas, hay que reflexionar sobre la posibilidad de perder la gran recompensa que se concederá a quienes gastaron correctamente sus riquezas en el día del juicio. Esto garantizará que solo gasten de manera que agrade a Alá, Altísimo, y evitará gastos pecaminosos y vanos. La pregunta final será sobre el cuerpo de cada uno, y cómo lo usaban. Por lo tanto, un musulmán debe utilizar todos los órganos de su cuerpo, como la vista y el oído, de la manera correcta, tal como lo prescribe el Islam. Esta es verdadera gratitud y por lo tanto conduce a más bendiciones. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Y recuerda cuando tu Señor proclamó: si eres agradecido, ciertamente te aumentaré en favor. Hay que asegurarse de que eviten las malas palabras y las vanas palabras, ya que estas últimas serán un gran arrepentimiento en el día del juicio y porque a menudo conducen a malas palabras. Se debe hablar lo que es bueno o permanecer en silencio. Además, deben usar su fuerza física de manera que agrade a Alá Todopoderoso, antes de que llegue el día en que la pierdan y ya no puedan realizar obras de bien. Se espera que quien use su fuerza de la manera correcta sea apoyado por Alá, Altísimo, durante su momento de debilidad. De hecho, aquel que utilice correctamente su buena salud, recibirá la misma recompensa cuando caiga enfermo, aunque ya no realice las mismas buenas obras. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en el Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, número 500. Finalmente, un musulmán debe mantener el daño físico y verbal lejos de sí mismo y de las posesiones de los demás, ya que esto es una señal de un verdadero musulmán y creyente. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 4998. El más allá 2. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1376, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó algunas obras de rectitud que continúan beneficiando al musulmán después de su muerte, a saber, caridad continua, conocimiento útil y un niño justo que suplica por su padre fallecido. Es importante comprender que los legados mundanos van y vienen. ¿Cuántas personas ricas y poderosas han construido imperios masivos solo para ser destrozados y olvidados poco después de su muerte? Las pocas señales que quedan de algunos de estos legados solo perduran para advertir a la gente que no siga sus pasos. Un ejemplo de esto es el gran imperio del faraón. El Islam no solo enseña a los musulmanes a enviar bendiciones al más allá en forma de obras de justicia, sino que también les enseña a dejar un hermoso legado detrás, del cual ellos y otras personas pueden beneficiarse. Desgraciadamente, muchos musulmanes están tan preocupados por sus riquezas y propiedades que acaban dejándolas atrás, lo que no les beneficia en lo más mínimo. No se debe engañar a ningún musulmán haciéndole creer que tiene mucho tiempo para crear un legado para sí mismo, ya que el momento de la muerte es desconocido y a menudo ataca a las personas de forma inesperada. Hoy es el día en que un musulmán debería reflexionar verdaderamente sobre el legado que dejará atrás, y si es justo, debería alabar a Alá, el Altísimo, por concederle la fuerza para hacerlo. Pero si es algo que no les beneficiará, entonces deben preparar algo que les beneficie después de su muerte, de modo que no solo envíen bien al más allá, sino que también dejen bien detrás. Se espera que aquel que está rodeado de bondad de esta manera sea perdonado por Alá, Altísimo. La caridad continua mencionada en el hadiz principal incluye cualquier cosa de la que la creación continúe beneficiándose, como un pozo de agua. Mientras la creación se beneficie de ello,
el donante seguirá recibiendo la recompensa, incluso después de su muerte. El conocimiento útil incluye tanto el conocimiento mundano como el religioso que beneficia a las personas. Según el hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 3641, dejar atrás conocimientos útiles es la tradición de todos los santos profetas. La paz sea con él. Por lo tanto, los musulmanes deben esforzarse por concentrarse en cumplir esta tradición en lugar de concentrarse en dejar riquezas y propiedades atrás. Esta parte del hadith principal también alienta a uno a obtener y actuar en base a conocimientos beneficiosos, ya que primero es necesario aprender antes de poder enseñar a otros. Si uno tiene dificultades para aprender y enseñar, entonces debe organizarse para que otra persona aprenda y enseñe, como patrocinar a un estudiante del conocimiento. Esto asegurará que obtengan una parte completa de la recompensa por cualquier conocimiento útil difundido por este estudiante de conocimiento. Lo último que se menciona en el hadith principal solo se puede cumplir cuando uno cría a su hijo de acuerdo con las enseñanzas islámicas. De lo contrario, no se molestarán en suplicar con sinceridad en nombre de sus padres fallecidos. La mejor manera de lograrlo es predicando con el ejemplo. Es decir, un padre debe aprender y actuar de acuerdo con las enseñanzas islámicas y ser un modelo práctico a seguir para sus hijos. Quien se comporta de esa manera, encontrará que su hijo se convierte en una bendición para él durante su vida y después de su muerte, ya que su hijo suplicará sinceramente por él con regularidad. El más allá 3. En un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6442, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la verdadera riqueza de una persona es lo que envía al más allá, mientras que lo que deja atrás es en realidad la riqueza de sus herederos. Es importante que los musulmanes envíen tantas bendiciones como sus riquezas como puedan al más allá, usándolas de manera que agraden a Alá Todopoderoso. Esto incluye gastar en las necesidades propias y de sus dependientes sin ser despilfarrador, excesivo o extravagante. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 4006. Pero si un musulmán no usa sus bendiciones correctamente, se convertirán en una fuente de estrés y castigo para él en ambos mundos, ya que se ha olvidado de Alá, el Exaltado. Capítulo 20 Ta, verso 124. Y quien se aparte de mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimida, es decir, difícil, y lo reuniremos, es decir, lo resucitaremos, ciego en el día de la resurrección. Y si los atesoran y los dejan para sus herederos, entonces serán responsables de obtenerlos aunque otros los disfruten después de su partida. Esto ha sido indicado en un hadith encontrado en Jami' at-Tirmidhi, número 2379. Además, si sus herederos usan las bendiciones correctamente, obtendrán la recompensa de Alá, el Exaltado, mientras que el que las recogió se quedará con las manos vacías en el día del juicio. O si su heredero hace un mal uso de las bendiciones, entonces se convertirá en un gran arrepentimiento tanto para el que ganó la bendición como para su heredero, especialmente si no le enseñaron a su heredero, como a su hijo, cómo usar correctamente las bendiciones como así era un deber para ellos. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928. Un musulmán debe recordar que su familia y todas las bendiciones mundanas que atesoraron, lo abandonarán en su tumba y solo sus obras permanecerán con él. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6514. Por lo tanto, deben convertir sus bendiciones mundanas en buenas obras, usándolas de maneras que agraden a Alá, el Exaltado, para llevarlas con ellos a su tumba solitaria. Por lo tanto, los musulmanes deben cumplir con sus responsabilidades hacia Alá, el Altísimo y el pueblo, y asegurarse de llevar el resto de sus bendiciones al más allá usándolas correctamente según lo prescrito por el Islam. De lo contrario, llevarán una vida estresante en este mundo, incluso si poseen el mundo entero, ya que Alá, el Exaltado, el controlador de los corazones, solo concede tranquilidad a aquellos que usan sus bendiciones mundanas en formas que le agradan,
y quedarán con las manos vacías y llenos de arrepentimientos el día del juicio. Capítulo 18 Al-Kahf, versículos 103-104. Did, ¿les informaremos los creyentes acerca de los mayores perdedores en cuanto a sus obras? Son aquellos cuyo esfuerzo se pierde en la vida mundana, mientras piensan que les va bien en el trabajo. El más allá 4. En un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2559, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que el paraíso está rodeado de dificultades y el infierno está rodeado de deseos. Esto significa que el camino que conduce al paraíso contiene dificultades y penurias. En la mayoría de los casos, una persona no puede obtener el bien en este mundo sin pasar por algún tipo de dificultad, como ejercer su energía. Entonces, ¿cómo puede uno creer que puede obtener el paraíso sin enfrentar dificultades? Si uno pasa las páginas de la historia, observará que los justos siempre enfrentaron dificultades, pero como sabían que el camino al paraíso contenía dificultades, mantuvieron su enfoque en el destino en lugar de las dificultades. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, declaró una vez que nadie había sido probado más que él, en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2472. Por lo tanto, los musulmanes deben darse cuenta del hecho de que al enfrentar algunas dificultades en este mundo, hay que pagar un precio extremadamente pequeño para obtener la bienaventuranza permanente del paraíso. Por lo tanto, deben centrarse constantemente en el destino, en cada momento de tranquilidad, para adoptar la gratitud, que implica utilizar las bendiciones que uno ha recibido de maneras que agraden a Alá, Altísimo, y centrarse en el destino, en cada momento de tranquilidad. Dificultad, adoptando la paciencia, que implica evitar quejarse y mantener una obediencia sincera a Alá, el Altísimo, a través del habla y las acciones. El camino al infierno está lleno de deseos. Esto indica la importancia de mantener la obediencia a Alá, el Altísimo, en todo momento cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Aunque no es ilegal disfrutar de placeres legales en este mundo, un musulmán debe minimizarlos tanto como sea posible, ya que estos deseos legales a menudo conducen a deseos ilegales. Es por eso que un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 1205, advierte que quien se comporta de esa manera salvaguardará su fe y su honor. Un musulmán nunca debe obedecer sus deseos o los deseos de los demás si eso significa que desobedecerá a Alá, el Exaltado, ya que el placer de satisfacer los deseos se desvanece rápidamente mientras que el arrepentimiento y el castigo potencial durarán mucho tiempo. En conclusión, un deseo cumplido no hará que uno se sienta mejor si termina en el infierno. Y una dificultad que uno enfrente no le hará sentirse mal si termina en el paraíso. El más allá 5. En un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 7232, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que las personas resucitarán el día del juicio en el mismo estado en que murieron en la tierra. Esto significa que si una persona muere en el bien, resucitará en el bien. Pero si mueren en el mal, resucitarán en el mal. Un musulmán no debe vivir en la negligencia creyendo que tener fe en el Islam garantiza que morirá y, por lo tanto, resucitará en buen estado el día del juicio. Si persisten en la desobediencia a Alá, el Exaltado, y luego mueren en este estado sin arrepentirse sinceramente, entonces resucitarán de manera perversa. No hace falta ser un erudito para determinar qué le sucederá a esta persona el día del juicio. De este hadith se puede entender que morirán en el mismo estado en que vivieron. Es decir, si vivieron en obediencia a Alá, el Exaltado, cumpliendo sinceramente sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, entonces lo harán. Morir en buen estado y por tanto resucitar en buen estado, lo que incluye resucitar con los justos, ya que ellos prácticamente siguieron sus pasos.
Esto ha sido indicado en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 3688. Por lo tanto, un musulmán no debe recorrer el camino al infierno desobedeciendo a Alá, el Exaltado, lo que implica hacer un mal uso de las bendiciones que Él le concedió, y creer que de alguna manera resucitará en un buen estado, uniéndose así a los piadosos en el paraíso. Capítulo 20 Ta'a, versículos 124-126. Y quien se aparte de mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimida, es decir, difícil, y lo reuniremos, es decir, lo resucitaremos, ciego en el día de la resurrección. Él dirá, Señor mío, ¿por qué me has levantado ciego cuando una vez veía? Alá dirá, así vinieron a vosotros nuestros signos y los olvidaste, es decir, los ignoraste, y así serás olvidado en este día. El más allá 6. En un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 7420, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la única riqueza que uno realmente posee está relacionada con tres cosas. La primera es lo que una persona gasta de su riqueza en obtener y consumir alimentos. Un musulmán debe gastar razonablemente en alimentos sin excesos, despilfarros o extravagancias, ya que esto puede considerarse pecado. Capítulo 7 Al-Araf, versículo 31. Y come y bebe, pero no te excedas. De hecho, no le agradan los que se exceden. Es vital que los musulmanes solo consuman lo lícito, ya que su súplica es rechazada si consumen lo ilegal, según un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 2346. Si la súplica es rechazada, ¿cómo puede Alá aceptar el resto de sus acciones? El Exaltado. De hecho, un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 2342, indica que cualquier buena acción basada en algo ilícito es rechazada. Así como el fundamento interno del Islam es la intención de uno, de manera similar el fundamento externo del Islam es obtener y utilizar lo lícito. Finalmente, un musulmán debe adoptar la mentalidad de comer alimentos simples para poder vivir y no vivir para comer, lo que lo distrae constantemente por su estómago de responsabilidades y deberes más importantes. Lo siguiente en lo que uno gasta su verdadera riqueza es en su ropa. Una vez más, un musulmán debe evitar la extravagancia y el despilfarro, ya que estas personas han sido etiquetadas como hermanos del diablo. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 27. De hecho, los derrochadores son hermanos de los demonios. Un musulmán debe estar satisfecho con ropa bonita, limpia y sencilla, ya que este es un aspecto de la fe según un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4118. El Islam no está en contra de parecer agradable, pero hay que entender que esto se puede obtener fácilmente sin gastar dinero, mucha riqueza o tiempo. La dedicación a parecer agradable nunca debe impedir que uno cumpla con sus deberes y responsabilidades. La verdad es que cuanto más uno se entrega a su apariencia, más adoptará la extravagancia en otros aspectos de su vida, como su automóvil, su hogar y su comida. Esto les impedirá utilizar las bendiciones que se les han concedido de manera que agrade a Alá, Altísimo. Esto conduce a dificultades en ambos mundos. Capítulo 20 Ta'a, verso 124. Y quien se aparte de mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimida, es decir, difícil, y lo reuniremos, es decir, lo resucitaremos, ciego en el día de la resurrección. La riqueza final que una persona realmente posee es la que envía al más allá gastándola de maneras que agraden a Alá, Todopoderoso. Esto incluye gastar en las necesidades propias y de las personas a su cargo de acuerdo con las enseñanzas del Islam, sin despilfarro, exceso o extravagancia. Esto incluye todas las bendiciones que uno ha recibido, no solo la riqueza. Cuanto más usemos estas bendiciones de manera que agrademos a Alá, el Altísimo, más paz y éxito obtendremos en ambos mundos. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. A cualquiera que haga justicia, sea hombre o mujer, mientras sea creyente, seguramente le haremos vivir una buena vida, y seguramente le daremos su recompensa, en el más allá, de acuerdo con lo mejor de lo que solía hacer.
Para concluir, un musulmán debe recordar que las dos primeras cosas ya han sido garantizadas por Alá, el Exaltado, ya que son parte de su provisión que no puede cambiar y que les fue asignada más de 50.000 años antes de la creación de los cielos y la tierra. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6748. Por lo tanto, deben ser moderados en su búsqueda y centrarse más en el último aspecto. Todas las demás formas de obtener y utilizar riqueza en realidad no pertenecen a una persona y quedarán atrás para que otros las disfruten, aunque tendrán que rendir cuentas por ello el día del juicio. El más allá 7. En un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 2864, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que en el día del juicio el sol será llevado a 2 millas de la creación. Esto hará que las personas suden según los hechos que realizaron durante su vida en la tierra. A algunas personas el sudor les llega hasta los tobillos, a otras les llega hasta las rodillas y a otras les llega a la boca. Basta reflexionar sobre los momentos en que fueron sometidos al intenso clima de verano y cómo el calor afectó su actitud y comportamiento para apreciar cuán difícil será la situación el día del juicio cuando el sol se acerque tanto a ellos. Esto muestra que aquellos que se esfuerzan mucho y realizan esfuerzos sinceros en la obediencia a Alá, el Exaltado, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, encontrará relajación en el día del juicio. Pero aquellos que fueron perezosos, relajados y abusaron de las bendiciones que les fueron concedidas durante su vida en la tierra, estarán sujetos a un gran estrés en el día del juicio. En pocas palabras, el que se esfuerza aquí se relajará allí, pero el que se relaja aquí se esforzará allí en las dificultades. De la misma manera que las personas se esfuerzan mucho en este mundo material para obtener una vida cómoda, e incluso una jubilación cómoda, aunque no está garantizado alcanzar la edad de jubilación, los musulmanes deben esforzarse aún más en este mundo obedeciendo a Alá, el Exaltado. Usando se les han concedido bendiciones en formas que le agradan, para que puedan obtener paz y consuelo en este mundo y en el día que está garantizado que ocurrirá. Es un signo de gran ignorancia luchar por un día que quizás nunca alcancemos, es decir, el día de la jubilación, y no luchar por un día que tienen garantizado alcanzar y experimentar, es decir, el día del juicio. El más allá 8. En un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 484, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que la persona que estará más cerca de él en el día del juicio será la que le envíe más bendiciones y saludos. Enviar bendiciones y saludos al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, verbalmente ha sido ordenado en el Sagrado Corán y aconsejado en muchos hadith, como el que se encuentra en Sahih Bukhari, número 3370. Capítulo 33 Al-Ahzab, versículo 56. De hecho, Alá confiere bendiciones al profeta y a sus ángeles, pídanle que lo haga. Oh ustedes que han creído, pidan que Alá le confiera bendiciones y pídanle que Alá le conceda paz. Pero es importante tener en cuenta que si uno desea enviarle bendiciones y saludos correctamente, debe respaldar sus palabras a través de acciones aprendiendo y actuando según sus tradiciones. No deben reordenar la prioridad de sus tradiciones según sus deseos. De hecho, este es el primer paso que permite cumplir otro versículo del Sagrado Corán, capítulo 3 Al-Imran, versículo 31. Di, profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Si amas a Alá, entonces sígueme. Así Alá te amará y te perdonará tus pecados. Cuando uno persiste en esta actitud, le permitirá priorizar la preparación para el más allá sobre este mundo material sin descuidar sus deberes mundanos. Es decir, les mostrará cómo utilizar correctamente las bendiciones que se les han concedido para que cumplan con sus deberes hacia Alá, el Exaltado, y hacia las personas. Esto incluye satisfacer sus necesidades y las de sus dependientes sin despilfarro, exceso o extravagancia. Esto le permitirá navegar correctamente en cada situación,
ya sean momentos de facilidad o de dificultad, sin exagerar al dedicarse al mundo material, a sus propios deseos o a otras personas. Esta actitud les permitirá poner todo y a todos en el lugar que les corresponde dentro de su vida, sin descuidar ni dedicarse excesivamente a nada ni a ninguna persona. Alá, exaltado, no habría dado un ejemplo en la vida del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que no fuera posible seguir y adoptar. Capítulo 33 Al-Ahzab, versículo 21. Ciertamente ha habido para vosotros en el mensajero de Alá un excelente modelo para cualquiera que tenga su esperanza en Alá y el último día, y que recuerde a Alá con frecuencia. Cada persona puede lograrlo según su propio potencial, pero esto requiere un esfuerzo sincero que se sustenta en acciones. Este es el verdadero significado de enviar bendiciones y saludos al santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Quien se comporta de esta manera prácticamente demuestra su amor por el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, y como resultado se unirá a él en el más allá. Esto ha sido indicado en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 3688. El más allá 9. En un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2460, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que una tumba es o un jardín del paraíso o un pozo del infierno. Este hadith explica además que cuando un creyente exitoso es colocado en su tumba, ésta se ensancha y se vuelve cómoda para él, mientras que la tumba de una persona pecadora se vuelve extremadamente estrecha y dañina para él. Es importante señalar que, en realidad, cada persona se lleva consigo el jardín del paraíso o el abismo del infierno, cuando deja este mundo en la forma de sus obras. Si un musulmán obedece a Alá, el exaltado, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrenta el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, entonces se asegurará de que use las bendiciones que tiene sido concedidos en formas que agradan a Alá, el exaltado. Esto asegurará que preparen las escrituras necesarias para hacer de su tumba un jardín del paraíso. Pero si desobedecen a Alá, el Altísimo, al hacer mal uso de las bendiciones que se les han concedido, entonces sus pecados crearán el abismo del infierno en el que descansarán hasta el día del juicio. Por lo tanto, los musulmanes deben actuar hoy y no retrasar esta preparación, ya que se desconoce el momento de la muerte y a menudo llega de repente. Retrasarse hasta un mañana que quizás no veamos es una tontería y solo conduce a arrepentimientos. De la misma manera que una persona dedica mucha energía y tiempo a embellecer su hogar en este mundo, el hogar en el que solo permanecerá por un corto tiempo, debe esforzarse más en embellecer su tumba, ya que el viaje hasta ella es inevitable y la estancia allí muy difícil, largo. Y si uno sufre en su tumba, lo que sigue será peor. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4267. Nunca se debe olvidar que las personas y las cosas mundanas, como sus negocios, a los que dedican la mayor parte de su energía, los abandonarán cuando lleguen a la tumba. Solo sus obras los acompañarán, las mismas obras que determinarán si serán colocados en un jardín del paraíso o en un pozo del infierno. Finalmente, una persona no debe dejarse engañar y asumir que su fe es lo suficientemente buena como para asegurar su jardín del paraíso. La fe es un estado interior que debe reflejarse exteriormente a través de las propias obras. Esto es lo que ha ordenado el conocedor de lo que hay en los corazones. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Cualquiera que haga justicia, sea hombre o mujer, mientras sea creyente, seguramente le daremos su recompensa en el más allá, de acuerdo con lo mejor que haya hecho antes. Y la verdad es que como la fe es como un árbol, debe ser regado y nutrido con obras de justicia. Si uno no logra nutrir la planta de su fe, es posible que descubra que se marchita antes de llegar a la tumba. El más allá 10. En un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 103, el santo profeta Muhammad,
la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que quien quiera que Alá el Exaltado examine sus obras en el día del juicio será castigado. Es importante que los musulmanes comprendan que, aunque disfrutar de los placeres lícitos de este mundo material no está prohibido, a menudo conducen a lo ilícito. Por ejemplo, el discurso vano suele ser el primer paso antes del discurso pecaminoso. Además, cuanto más uno se entrega a cosas legales innecesarias, más larga será su responsabilidad en el día del juicio. Hay que tener en cuenta que el día del juicio será un día difícil. Por ejemplo, el sol se acercará a 2 millas de la creación. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2421. Mientras uno espera su rendición de cuentas y durante su juicio final, el infierno estará cara a cara con ellos. Por lo tanto, cuanto más larga sea la contabilidad, más estrés soportará. Aunque un musulmán puede ser perdonado y salvado por Alá, el Exaltado, pero no obstante, cuanto más larga sea su responsabilidad, mayor estrés soportará. Dado que el día del juicio durará 50.000 años, según el Sagrado Corán, no tiene sentido disfrutar de algunas décadas de placeres legales si eso significa que uno enfrentará una difícil responsabilidad en un día que durará tanto. Capítulo 70 Al-Ma'arij, versículo 4. Durante un día cuya duración es de 50.000 años. Por lo tanto, es mejor llevar una vida sencilla para minimizar la responsabilidad en el día del juicio. Es una de las razones por las que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4118, que la sencillez es parte de la fe. Es una vida sencilla la que hará que los musulmanes más pobres entren al paraíso 500 años antes que los musulmanes ricos, ya que su contabilidad será menor. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4122. Dado que la gente generalmente no vive más de 80 años, ¿tiene sentido vivir una vida indulgente si esto lleva a un retraso de 500 años en la entrada al paraíso? ¿Años? Esto suponiendo, por supuesto, que uno entra directamente al paraíso sin ser castigado primero en el infierno. Un musulmán siempre debe recordar que cuanto más se entregue a las cosas mundanas lícitas, más estrés enfrentará en este mundo, y más lo distraerá de prepararse para el más allá, lo que implica usar las bendiciones que se le han concedido de manera que le agraden. Alá, exaltado, y más difícil será su rendición de cuentas en el día del juicio. Mientras que aquel que lleva una vida sencilla, en la que obtiene y utiliza las cosas mundanas según sus necesidades y responsabilidades, sin despilfarro, exceso ni extravagancia, obtendrá tranquilidad de espíritu y de cuerpo y se animará a prepararse prácticamente para el día del juicio, lo que conduce a una contabilidad final más sencilla. No hace falta ser un erudito para determinar cuál es el mejor camino. El más allá 11. En un hadiz encontrado en Sahih Bukhari número 1372, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, confirmó que hay castigo en la tumba. Muchos versos y hadices del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, analizan esta etapa que todas las personas enfrentarán de alguna forma. Como es inevitable, los musulmanes deben prepararse para ello, ya que la luz o la oscuridad de la tumba no provienen de la tumba misma. Son las acciones de uno las que oscurecen o iluminan su tumba. De manera similar, son las acciones de uno las que determinarán si enfrentarán castigo o misericordia en la tumba. La única manera de prepararse para ello es a través de la piedad, que consiste en cumplir los mandatos de Alá el Altísimo, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que uno use las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Alá Altísimo. Estas buenas acciones nos protegerán del castigo de la tumba, con el permiso y la misericordia de Alá, el Exaltado. Es extraño cómo un musulmán dedica mucho tiempo, energía y riqueza a hacer que su hogar en este mundo sea cómodo, a pesar de que su estancia en este mundo sea corta,
mientras que presta poca atención a hacer que su tumba sea cómoda, a pesar de que su estancia en la tumba será largo y más serio. Los musulmanes suelen viajar a los cementerios para enterrar a sus familiares y amigos. Pero muy pocos se dan cuenta realmente de que algún día, tarde o temprano, les llegará el turno. Aunque la mayoría de los musulmanes dedican la mayor parte de sus esfuerzos a complacer a su familia y ganar riqueza en lugar de complacer a Alá, el Exaltado, a través de obras rectas. Un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2379, advierte que estas dos cosas que los musulmanes dar prioridad, los abandonará en su tumba y solo sus obras quedarán con ellos. Por lo tanto, tiene sentido que un musulmán dé prioridad a la obtención de buenas obras sobre complacer a su familia y obtener un exceso de riqueza. Esto no significa que uno deba abandonar su familia y su riqueza, pero significa que deben cumplir con su deber para con su familia de acuerdo con las enseñanzas del Islam, sin excederse al descuidar sus deberes para con Alá, Todopoderoso, y obtener solo la riqueza que necesitan para lograrlo. Cuando esto se hace correctamente, también se convierte en una acción justa. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 4006. Uno nunca debe abandonar sus deberes para con Alá, el Exaltado, por el bien de su familia o su riqueza, ya que esto solo conducirá a una tumba aislada, solitaria y oscura. Capítulo 20 Ta, versículo 55. De ella, es decir, la tierra os creamos, y a ella os devolveremos, y de ella os extraeremos en otra ocasión. El más allá 12. En un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3120, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que a cada persona se le harán 3 preguntas en la tumba. La primera pregunta será, ¿quién es tu Señor? Para responder correctamente a esta pregunta, un musulmán no solo debe creer en Alá, el Exaltado, sino también demostrar esta creencia a través de acciones. Esto solo se logra cumpliendo sus mandamientos, absteniéndose de sus prohibiciones y afrontando sus decretos con paciencia. Esto asegurará que utilicen las bendiciones que se les han concedido de manera que agraden a Alá, Altísimo. Es esta misma prueba la que sostendrá a un musulmán en su tumba cuando se enfrente a esta pregunta. Es importante señalar que incluso algunos no musulmanes creen en Alá, el Exaltado, pero no responderán correctamente a esta pregunta, ya que no utilizaron las bendiciones que les fueron concedidas de manera que le agradaran durante sus vidas en la tierra. Si solo creer en él fuera suficiente, entonces estos no musulmanes tendrían éxito en esta cuestión. Pero es bastante evidente que no lo conseguirán. La siguiente pregunta será, ¿cuál es tu religión? Si un musulmán desea responder esto correctamente, no solo debe creer en el Islam, sino también implementar prácticamente sus enseñanzas en su vida diaria. Esto implica esforzarse sinceramente por obtener y actuar de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Es la razón por la que adquirir conocimientos útiles se ha convertido en un deber para todos los musulmanes, según un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 224. Seguir el Islam va más allá de los pocos deberes obligatorios e implica actuar según sus enseñanzas en todos los aspectos de la vida, tales como la vida social, financiera, laboral y personal. La última pregunta según este hadiz será, ¿quién es tu profeta? Es importante señalar que incluso algunas de las naciones pasadas creyeron en sus profetas, la paz sea con ellos, pero como no siguieron sus pasos correctamente, no podrán responder correctamente a esta pregunta. Si un musulmán desea responder esta pregunta correctamente, no solo debe declarar verbalmente su creencia en el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, sino que también debe aprender y actuar activamente según sus tradiciones y enseñanzas. Este es el verdadero propósito de enviar a los santos profetasa, la paz sea con ellos, es decir, seguirlos prácticamente. Capítulo 33 Al-Ahzab, versículo 21. Ciertamente ha habido para vosotros en el mensajero de Alá un excelente modelo para cualquiera que tenga su esperanza en Alá y el último día y que recuerde a Alá con frecuencia.
La misericordia, el amor y el perdón de Alá, el Exaltado, que ayudarán a un musulmán a responder esta pregunta correctamente, solo se pueden obtener a través de este método. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 31. Di: si amas a Alá, entonces sígueme, para que Alá te ame y te perdone tus pecados. Y Alá es perdonador y misericordioso. Para concluir, así como las preguntas de un examen escrito u oral no se pueden responder con éxito sin aprender prácticamente los conocimientos, mediante el estudio y la revisión, tampoco una persona puede responder con éxito las preguntas de la tumba sin aprender prácticamente y actuar de acuerdo con las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él en todos los aspectos de la vida. El más allá 13. Tuve un pensamiento que quería compartir. Estaba reflexionando sobre las diferentes dificultades y momentos de tranquilidad que enfrentan las personas a lo largo de sus vidas. Hay cosas que un musulmán puede recordar para mantener su enfoque en la obediencia a Alá, el Exaltado, que implica cumplir sus órdenes, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia. Una de esas cosas es recordar un hecho que está respaldado por un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 7088. Indica que la persona que termine en el paraíso no se molestará por las dificultades que enfrentó durante su vida en la tierra. Y la persona que termina en el infierno no se sentirá mejor cuando le recuerden los lujos que disfrutó durante su vida en la tierra. Una persona no debe dejarse engañar pensando que el más allá es como este mundo. En este mundo, las dificultades molestan a la gente incluso después de que pasan. Y los momentos en los que una persona disfrutó de lujos pueden hacerla sentir mejor incluso si está en prisión. Pero este no es el caso con respecto al más allá. Entonces, un musulmán debe recordar este hecho cuando enfrenta dificultades, sabiendo que no le molestará en absoluto si termina en el paraíso. Y los pecados, las vanidades y los lujos de este mundo no les harán sentir mejor si acaban en el infierno. Esta actitud es un fuerte mecanismo que anima al musulmán a obedecer a Alá, el Altísimo, si reflexiona sobre ello con frecuencia. El más allá 14. Leí un artículo de noticias hace un tiempo, que quería discutir brevemente. Informó sobre una persona cuya empresa quebró después de enfrentar algunas dificultades y el arrepentimiento que sentía por este tema. Es importante que los musulmanes comprendan que siempre que enfrenten cualquier tipo de fracaso o arrepentimiento mundano, deben recordar los arrepentimientos que la gente tendrá en el más allá, como el mencionado en el capítulo 89 de Al-Fajr, versículo 24. Él dirá: oh, desearía haber enviado algo bueno para mi vida. En este mundo, al arrepentimiento de uno siempre le seguirá otra oportunidad u otras opciones que se pueden seguir para volver a tener éxito. Pero el arrepentimiento y el fracaso del más allá es algo que no se puede rectificar. Es decir, no hay segundas oportunidades en el otro mundo. Nadie tendrá la oportunidad de regresar a la tierra para actuar de manera diferente. Por lo tanto, cada musulmán debería preocuparse más por los fracasos que pueda encontrar en el más allá que por los fracasos y arrepentimientos de este mundo. Esto no significa que uno no deba esforzarse por lograr un éxito legítimo en este mundo. Significa que siempre deben priorizar el éxito en el más allá sobre el éxito en este mundo. Esta es una mentalidad importante que los musulmanes deberían adoptar antes de llegar a un día en el que reflexionar sobre sus fracasos y arrepentimientos no les ayude en lo más mínimo. Capítulo 89 Al-Fajr, versículo 23. Y puesto a la vista, ese día es el infierno. Ese día el hombre recordará, pero ¿de qué le servirá el recuerdo? El más allá 15. Leí un artículo de noticias hace un tiempo, que quería discutir brevemente. Informó sobre la biografía de un personaje famoso, las cosas que lograron y los arrepentimientos que tienen. Los musulmanes deben entender que los arrepentimientos se pueden clasificar en dos categorías. El primero son los arrepentimientos por las cosas mundanas, como no casarse o no tener hijos.
La segunda categoría son los arrepentimientos que uno tendrá en la tumba y en el día del juicio, como no hacer un mejor uso de sus recursos y bendiciones para complacer a Alá, el Exaltado. Los arrepentimientos mundanos, independientemente de lo que sean, nunca serán permanentes, ya que terminarán cuando uno cumpla su deseo, cambie de opinión o muera. Son de naturaleza temporal, ya que el tiempo máximo que uno puede tener este tipo de arrepentimiento es hasta su muerte. Y no son tan significativos, ya que estos arrepentimientos pueden provocar tristeza pero no castigo o tormento severo. Además, estos arrepentimientos terminarán si una persona llega al paraíso por la misericordia de Alá, el Altísimo. Por otro lado, los arrepentimientos del más allá son duraderos, ya que el tiempo en la tumba y en el día del juicio será mucho más largo que la vida en esta tierra. No terminarán hasta que uno entre en el paraíso, lo cual puede no suceder o puede ocurrir después de un tiempo extremadamente largo, ya que un solo día en el más allá equivale a 1000 años en la tierra. Capítulo 22 Al-Hajj, versículo 47. Y en verdad, un día con tu Señor es como 1000 años de los que cuentas. Finalmente, estos arrepentimientos son muy significativos, ya que bien pueden conducir a un severo castigo y tormento en el más allá. Por lo tanto, un musulmán debe reflexionar sobre esto y ser amable consigo mismo, esforzándose por eliminar los posibles arrepentimientos que tendrá en la tumba y en el día del juicio, antes de intentar eliminar los arrepentimientos de este mundo. Capítulo 89 Al-Fajr, versículos 23 a 24. Y puesto a la vista, ese día es el infierno. Ese día el hombre lo recordará, pero ¿cómo? Es decir, ¿de qué le servirá el recuerdo? Él dirá: oh, desearía haber enviado algo bueno para mi vida. El más allá 16. Muchos versos y hadices del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, analizan esta etapa que todas las personas enfrentarán de alguna forma. Como es inevitable, los musulmanes deben prepararse para ello, ya que la luz o la oscuridad de la tumba no provienen de la tumba misma. Son las acciones de uno las que oscurecen o iluminan su tumba. De manera similar, son las acciones de uno las que determinarán si enfrentarán castigo o misericordia en la tumba. La única manera de prepararse para ello es obedeciendo a Alá, el Altísimo, que consiste en cumplir los mandatos de Alá, el Altísimo, abstenerse de sus prohibiciones y afrontar el destino con paciencia según las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean sobre él. Esto garantizará que uno use las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Alá, Altísimo. Los musulmanes suelen viajar a los cementerios para enterrar a sus familiares y amigos, pero muy pocos se dan cuenta realmente de que algún día, tarde o temprano, les llegará el turno. Aunque la mayoría de los musulmanes dedican la mayor parte de sus esfuerzos a complacer a su familia y ganar riqueza en lugar de complacer a Alá, el Exaltado, a través de obras rectas, un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2379, advierte que estas dos cosas que los musulmanes dan prioridad para abandonarlos en su tumba y solo sus obras permanecerán con ellos. Por lo tanto, tiene sentido que un musulmán dé prioridad a la obtención de buenas obras, a complacer a su familia y a obtener un exceso de riqueza. Esto no significa que uno deba abandonar su familia y su riqueza, pero significa que deben cumplir con su deber para con su familia de acuerdo con las enseñanzas del Islam, sin excederse al descuidar sus deberes para con Alá, el Altísimo, y obtener solo las cosas mundanas como las riquezas que necesitan para lograrlo. Cuando esto se hace correctamente, también se convierte en una acción justa. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 4006. Uno nunca debe abandonar sus deberes para con Alá, el Exaltado, por el bien de las cosas mundanas como su familia o su riqueza, ya que esto solo hará que hagan un mal uso de las bendiciones les han sido concedidos. Esto a su vez conducirá a una tumba aislada, solitaria y oscura. El más allá 17. El toque de trompeta conducirá a la muerte de la creación. Esto ha sido confirmado en un hadiz encontrado en Sahih Muslim,
Número 7381. Lo importante que debemos saber es que se trata de una llamada a la que nadie puede o rechazará responder. Conducirá a la resurrección y al juicio final. Por lo tanto, los musulmanes deben responder al llamado de Alá, el Altísimo, a través del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, mediante una obediencia sincera, cumpliendo los mandatos de Alá, el Altísimo, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia. Según las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Esto asegurará que utilicen las bendiciones que se les han concedido de manera que agraden a Alá, Altísimo. Capítulo 8 An-Anfal, versículo 24. Oh vosotros que habéis creído, responded a Alá y al mensajero cuando os llame a aquello que os da la vida. Quien responda a este llamado en este mundo, encontrará que el llamado final será fácil de soportar y responder. Mientras que aquel que vive sin prestar atención al llamado de Alá Todopoderoso, en este mundo, al hacer mal uso de las bendiciones que se le han concedido, no encontrará paz en él y se verá obligado a responder al llamado de la trompeta, que será una gran carga que deben soportar y responder. Una persona solo puede ignorar el llamado de Alá, el Exaltado, durante el tiempo que el llamado final ocurrirá, tarde o temprano, y nadie podrá evitarlo o ignorarlo. Si esto es inevitable, tiene sentido que uno responda a ello ahora, hoy, en lugar de vivir en la negligencia. Si uno escucha el sonido de la trompeta mientras está distraído, ninguna acción o arrepentimiento lo beneficiará, y lo que vendrá después para esta persona será aún más aterrador. El más allá 18. Este punto está conectado con el capítulo 80 Abasa, versículos 34 a 37. El día en que el hombre huya de su hermano, y su madre y su padre, y su esposa y sus hijos. Para cada hombre, ese día será un asunto adecuado para él. Entonces es cuando cada persona huirá de sus familiares en el día del juicio por preocupación por su propio bienestar. Es importante que los musulmanes comprendan que el Islam no les aconseja abandonar a sus familiares, ya que defender los lazos de parentesco es un aspecto extremadamente importante del Islam. Pero les anima a poner a cada uno en el lugar que le corresponde en su vida. Esto significa que deben cumplir con los derechos de los demás sin exagerar el significado, sin comprometer los deberes establecidos por Alá, el Exaltado, y siguiendo las tradiciones establecidas del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Desafortunadamente, algunos van demasiado lejos y abandonan estos deberes más importantes por amor y lealtad fuera de lugar hacia sus familiares. Esto hace que hagan mal uso de las bendiciones que se les han concedido. Algunos incluso se esfuerzan por obtener alimentos ilícitos y cometer pecados para agradar a sus familiares. Este gran evento muestra claramente las desventajas de hacer esto. Un musulmán siempre debe apoyar a los demás, especialmente a sus familiares, en lo que es bueno, pero nunca apoyarlos en las cosas malas, independientemente de cuán estrecho sea su vínculo con ellos, ya que no hay obediencia a la creación si conduce a la desobediencia a Alá, el Exaltado. Capítulo 5 Al-Maída, versículo 2. Y cooperen en la justicia y la piedad, pero no cooperen en el pecado y la agresión. Además, este gran evento ocurrirá entre personas que, en la mayoría de los casos, comparten una conexión más profunda que la que tiene una persona con sus amigos. Entonces, si este es el resultado de los familiares en el día del juicio, ¿podemos imaginar el resultado de los amigos? Capítulo 25 Al-Furqan, versículo 28. ¡Ay de mí! Ojalá no lo hubiera tomado como amigo. La única manera en que las personas pueden realmente beneficiarse mutuamente en este mundo o en el próximo es cuando priorizan la obediencia a Alá, el Altísimo, lo que implica usar las bendiciones que han recibido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Sobre todo, y ayúdense unos a otros en este objetivo final. Capítulo 43 Az-Zukhruf, versículo 67.
Los amigos íntimos ese día serán enemigos unos de otros, excepto los justos. El más allá 19. En un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 4308, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que él es la primera persona en interceder y la primera persona cuya intercesión será aceptada por Alá, el exaltado, en el juicio. Día. Por lo tanto, un musulmán debe esforzarse por hacerse digno de la intercesión del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, realizando las acciones que resulten en esto, como suplicar por ella después de escuchar el llamado a la oración. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, número 679. Pero esto requeriría que uno asistiera regularmente a las oraciones obligatorias en una mezquita, en lugar de ofrecerlas en casa. La acción más grande que resultará en la intercesión es aprender y actuar según las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Un musulmán no debe vivir en negligencia rechazando este deber y luego esperar intercesión en el día del juicio, ya que esto está más cerca de una ilusión, que es censurable y sin valor real, en comparación con la verdadera esperanza en la misericordia de Alá, el exaltado. Desafortunadamente, algunos musulmanes que han adoptado esta ilusión esperan obtener el paraíso a través de esta intercesión, aunque no obedecen a Alá, el exaltado, cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Estos musulmanes deben darse cuenta de que, aunque la intercesión es un hecho, algunos musulmanes a quienes se les reducirá el castigo a través de la intercesión, igualmente entrarán al infierno. Incluso un solo momento en el infierno es verdaderamente insoportable. Por lo tanto, uno debe abandonar las ilusiones y, en cambio, adoptar la verdadera esperanza esforzándose prácticamente en la obediencia a Alá, el Altísimo, utilizando las bendiciones que se le han concedido de manera que le agraden. Además, el musulmán que persiste en la desobediencia a Alá, el exaltado, y asume que será salvo por esta intercesión, debe aceptar la realidad de que, debido a su desobediencia y actitud burlona, es posible que ni siquiera deje este mundo con su fe. Por lo tanto, este musulmán debe estar más preocupado por morir como musulmán que por recibir esta intercesión en el día del juicio, que solo está reservada para los musulmanes. El más allá 20. Este punto está conectado con el capítulo 101 Al-Qariya, versículos 6 a 9. Entonces, en cuanto a aquel cuya balanza está pesada con buenas obras, estará en una vida placentera. Pero en cuanto a aquel cuyas escamas son ligeras, su refugio será un abismo. Es importante que los musulmanes evalúen periódicamente sus propias acciones, ya que nadie, excepto Alá, el exaltado, es más consciente de ellas que ellos mismos. Cuando uno juzga honestamente sus propias acciones, lo inspirará a arrepentirse sinceramente de sus pecados y lo alentará a realizar obras rectas, lo que implica usar las bendiciones que se le han concedido de maneras que agraden a Alá, exaltado. Pero aquel que no evalúa regularmente sus acciones, llevará una vida de negligencia en la que abusará de las bendiciones que se le han concedido. A esta persona le resultará extremadamente difícil sopesar sus obras en el día del juicio. De hecho, bien podría causar que sean arrojados al infierno. Un empresario inteligente siempre evaluará periódicamente sus cuentas. Esto asegurará que su negocio vaya en la dirección correcta y garantizará que completen correctamente toda la documentación necesaria, como una declaración de impuestos. Pero el empresario tonto no lleva cuentas periódicas de su negocio. Esto provocará una pérdida de beneficios y una mala preparación de sus cuentas. Aquellos que no presentan correctamente sus cuentas ante el gobierno se enfrentan a sanciones que solo hacen sus vidas más difíciles. Pero lo más importante a tener en cuenta es que la pena por no evaluar y preparar correctamente las acciones para la balanza del día del juicio no implica una multa monetaria.
Su pena es más severa y verdaderamente insoportable. Capítulo 99 Az-Zalzala, versículos 7 al 8. Así que quien haga el bien del peso de un átomo, lo verá. Y quien haga el mal del peso de un átomo, lo verá. Finalmente, un musulmán no solo debe evitar cometer pecados, sino que también debe esforzarse por evitar utilizar las bendiciones que se le han concedido en vano. Las cosas vanas pueden no ser pecaminosas, pero como no son obras de bien, conducirán a arrepentimientos en el día del juicio, especialmente cuando uno se da cuenta de que las cosas vanas que hicieron podrían haberse colocado en el lado bueno de la balanza del día del juicio si las hubieran usado. Las bendiciones correctamente. En algunos casos, una ligera diferencia entre los dos lados de la balanza bien puede ser la diferencia entre la salvación y la condenación. El más allá 21. Este punto está conectado con el capítulo 14 de Ibrahim, versículo 22. Y Satanás dirá cuando el asunto haya concluido: de hecho, Alá os había prometido la promesa de la verdad. Y yo os lo prometí, pero os traicioné. Pero no tenía autoridad sobre vosotros, excepto que os invité y respondisteis: a mí. Así que no me culpéis a mí, sino culpaos vosotros mismos. Aquí es cuando la gente en el día del juicio intentará culpar al diablo por sus pecados para transferirle la carga del castigo. Pero este versículo deja claro que se trata de una excusa inútil y tonta, ya que el diablo solo inspira a las personas a cometer pecados. No puede obligar físicamente a alguien a desobedecer a Alá, el Altísimo. Cada persona elige obedecer o desobedecer a Alá, el Altísimo, usando las bendiciones que le han sido otorgadas correcta o incorrectamente, y por lo tanto enfrentará las consecuencias de su elección. Lamentablemente, algunos no comprenden este importante punto. A menudo cometen pecados, y culpan a los demás al declarar que estaban convencidos de actuar de esta manera, o declaran que el hecho de que otros cometan pecados abiertamente les da de alguna manera una licencia para actuar de la misma manera. De la misma manera que un juez en un tribunal mundano nunca aceptaría estas excusas ni tampoco lo hará Alá, exaltado en el día del juicio. Es importante que los musulmanes no hagan de la cultura o la moda los estándares de su comportamiento, ya que esto los desviará y no tendrán excusas válidas en el día del juicio. En cambio, deberían adherirse a las enseñanzas del Islam, que simplemente describen cómo debe comportarse una persona en todas las situaciones. Es hora de que los musulmanes abandonen las excusas infantiles y obedezcan sinceramente a Alá, el Exaltado, utilizando las bendiciones que les han concedido de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Antes de que llegue el día en que Alá Altísimo no acepte sus excusas. Si Alá Altísimo rechaza las excusas de aquellos que culpan al diablo cuando es su enemigo declarado y prometió desviarlos, ¿cómo aceptará Alá Altísimo cualquier otra excusa para desobedecerle? El más allá 22. Hay muchos hadith que hablan del estanque celestial, como el que se encuentra en Sahih Bukhari, el número 6579. Se informa que se necesita un mes para recorrer toda su longitud. Su olor es más agradable que el perfume. Su agua es más blanca que la leche y el quien bebe de él una vez nunca más tendrá sed. El último punto es extremadamente importante, ya que en el día del juicio la gente experimentará una sed extrema e inimaginable. Por ejemplo, el sol se acercará a 2 millas de la creación, lo que hará que la gente sude excesivamente. Esto se confirma en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2421. No hay duda de que todo musulmán desea beber de este estanque, independientemente de la fuerza de su fe. Pero es importante señalar que un musulmán debe esforzarse por hacerse digno de beber de él, en lugar de simplemente esperar lograrlo. Esto se logra cumpliendo los mandatos de Alá, el Altísimo, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Además, los musulmanes deben evitar la desobediencia a Alá, el Altísimo,
especialmente aquellas acciones que impiden alcanzar el estanque celestial. Por ejemplo, un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 5996, advierte que algunos musulmanes que innovaron cosas malas en el Islam serán detenidos y se les impedirá llegar al estanque celestial. Otro hadiz encontrado en Sunan an-Nasai, el número 4212, advierte que aquellos que apoyan y creen en las mentiras y acciones incorrectas de los gobernantes injustos no alcanzarán el estanque celestial. Por eso es importante que los musulmanes que desean alcanzar y beber del estanque celestial eviten la desobediencia a Alá, el Exaltado, y se esfuercen en su sincera obediencia. El más allá 23. Se ordenará a la gente que cruce el puente que se colocará sobre el infierno en el día del juicio. Esto se ha discutido extensamente en las enseñanzas islámicas, como el hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6573. Advierte que habrá ganchos extremadamente grandes en el puente que afectarán a las personas según sus acciones. Algunos serán arrojados al infierno por ellos, algunos serán sometidos a gran tortura antes de cruzar el puente, otros solo sufrirán daños mínimos por parte de ellos, y finalmente los justos no sufrirán daño por ellos. Otro hadiz encontrado en Sahih Muslim, el número 455, advierte que el puente es más estrecho que un mechón de cabello y más afilado que una espada. Lo importante que debemos aprender de esto es que cada persona cruzará el puente según sus obras. Por eso es importante que los musulmanes no descuiden ningún deber si desean cruzar el puente de forma segura. Deben obedecer sinceramente a Alá, el Exaltado, utilizando las bendiciones que les han concedido de maneras que le agraden como se describe en el Sagrado Corán, y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. No se debe descuidar esto y simplemente esperar que mágicamente crucen el puente sin verse afectados. Además, la facilidad con la que una persona cruzará este puente será un espejo de cuánto se mantuvo firme en el camino recto del Islam en este mundo. Este camino recto es el camino del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 31. Di, si amas a Alá entonces sígueme, para que Alá te ame y te perdone tus pecados. Quien abandone este camino no cruzará con éxito este puente. En pocas palabras, cuanto más uno se mantenga firme en el camino recto en este mundo, aprendiendo y actuando según el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, más fácil será cruzar el puente sobre el infierno. Día del juicio. El camino recto ha quedado claro en este mundo, por lo que la gente no tiene excusas. El más allá 24. Lo que hay que recordar es que en realidad cada persona que terminará en el infierno se lleva consigo de este mundo el fuego que encontrará en el infierno, en forma de sus pecados. Cuando un musulmán graba esta realidad en su mente, observará cada pecado, mayor o menor, como un trozo de fuego insoportable. De la misma manera que una persona evita el fuego en este mundo, debe evitar los pecados, ya que es un fuego oculto que se le mostrará en el más allá. Además, un musulmán no debe vivir en la negligencia y creer que puede simplemente afirmar que ama a Alá, el Exaltado, al santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y a sus compañeros, que Alá esté complacido con ellos sin apoyar esta afirmación verbal. Declaración con acciones. Si esto fuera cierto, entonces los compañeros, que Alá esté complacido con ellos, no se habrían esforzado tanto en obedecer a Alá, el Exaltado, y sin duda entendieron el Islam y el día del juicio mejor que quienes lo siguieron. En pocas palabras, una declaración de amor sin acciones no nos salvará del infierno. De hecho, ha quedado claro que algunos musulmanes entrarán al infierno el día del juicio. El musulmán que deja de obedecer sinceramente a Alá, el Exaltado, y utiliza las bendiciones que le han sido concedidas de maneras que le agradan, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, debe entender que su actitud puede hacer que pierdan la fe antes de morir, de modo que entren al día del juicio como no musulmanes, que es la mayor pérdida.
De la misma manera que uno no entraría en una batalla sin armadura y escudo, un musulmán no debería entrar en el día del juicio sin la armadura y el escudo de obedecer a Alá, el Exaltado. De lo contrario, de la misma manera que el soldado que no tiene protección probablemente resultará perjudicado, lo mismo sucederá con el musulmán que llega al día del juicio sin la protección proporcionada por la obediencia de Alá, el Exaltado. Un musulmán debe recordar que los lujos y placeres del mundo material que disfrutó no lo harán sentir mejor si termina en el infierno. De hecho, solo hará que se sientan peor. El más allá 25. Es importante señalar que solo se entrará al paraíso por la misericordia de Alá, el Exaltado. Esto ha sido confirmado en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 5673. Esto se debe a que cada acción justa solo es posible a través de la misericordia de Alá, el Exaltado, en forma de conocimiento, inspiración, fuerza y oportunidad para realizar la acción. Esta comprensión impide que uno adopte el orgullo, que es vital evitar, ya que solo se necesita el valor de un átomo de orgullo para llevar a una persona al infierno. Así lo advierte un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 267. Además, un musulmán debe comprender que esta misericordia de Alá Todopoderoso, en forma de obras de bien, es en realidad una luz que uno debe reunir en este mundo si desea obtener una luz que lo guíe en el más allá. Si un musulmán vive en negligencia y se abstiene de acumular esta luz en el mundo, usando las bendiciones que le han sido concedidas de manera que agrade a Alá, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, paz y bendiciones esté sobre él, entonces ¿cómo pueden esperar recibir esta luz que los guía en el más allá? Todos los musulmanes desean habitar el paraíso con los más grandes servidores de Alá, el Exaltado, como el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Pero es importante entender que simplemente desear esto sin acción no hará que se haga realidad. De lo contrario, los compañeros, que Alá esté complacido con ellos, lo habrían hecho. En pocas palabras, cuanto más se esfuerce uno por aprender y actuar según las tradiciones del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, más cerca estarán de él en el más allá. Si uno elige un camino distinto al suyo en este mundo, ¿cómo es posible que terminen con él en el otro mundo? Además, las enseñanzas islámicas dejan claro que el paraíso será concedido a aquellos que respalden su declaración verbal de creencia con acciones. Así que nunca debemos dejarnos engañar haciéndonos creer lo contrario. Quien no apoya prácticamente su declaración verbal de fe, debería preocuparse más por dejar este mundo sin su fe, ya que la fe es como una planta que debe nutrirse con acciones, de lo contrario puede morir. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 32. Aquellos a quienes los ángeles tomen en la muerte siendo buenos y puros, los ángeles dirán: la paz sea con vosotros. Entra al paraíso por lo que solías hacer. La mayor bendición del paraíso es observar físicamente a Alá, el Exaltado, lo cual se analiza en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 7436. Si un musulmán desea obtener esta bendición inimaginable, debe esforzarse prácticamente por alcanzar el nivel de excelencia mencionado en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 99. Esto es cuando uno realiza acciones como la oración, como si pudiera observar a Alá, el Exaltado, mirándolos. Esta actitud garantiza la obediencia persistente y sincera a Alá, el Altísimo. Se espera que aquel que se esfuerce por alcanzar este nivel de fe reciba la bendición de observar físicamente a Alá, Altísimo, en el más allá. El más allá 26. Tuve un pensamiento que quería compartir. Una de las principales razones por las que el culto a deidades falsas es común en la sociedad se debe a la intención subyacente de absolverse a uno mismo de tener que rendir cuentas por sus acciones. Los no musulmanes de la Meca, durante la época del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, afirmaban que adoraban ídolos para acercarse a Alá, el Exaltado, ya que sus ídolos representaban diferentes seres sagrados como los ángeles.
que eran cercanos y amados por Alá, el Exaltado. Al adorarlos, creyeron incorrectamente que los ídolos intercederían en su nombre en el día del juicio en la corte de Alá, el Altísimo, liberándolos así de tener que rendir cuentas por sus acciones. A sus ojos, este era un boleto gratuito para hacer lo que quisieran, ya que no serían responsables de sus acciones debido a esta intercesión. Capítulo 10 Yunus, versículo 18. Y adoran fuera de Alá aquello que ni les perjudica ni les beneficia, y dicen, estos son nuestros intercesores ante Alá. Y el capítulo 39 Az-Zumar, versículo 3. Y aquellos que toman protectores además de él, dicen, solo los adoramos para que puedan acercarnos a Alá en posición. De hecho, Alá juzgará entre ellos en aquello en lo que difieren. De hecho, Alá no guía al mentiroso. Desafortunadamente, una actitud similar se ha introducido en las mentes de algunos musulmanes que adoptan una creencia similar, por la cual intentan encontrar a alguien que sea considerado santo y cercano a Alá, el Exaltado, y se esfuerzan por complacerlo complaciéndolos, a través de obsequios y en algunos casos, mostrándoles un nivel poco saludable de respeto y reverencia. Su objetivo es lograr que este pueblo santo interceda por ellos en la corte de Alá, el Exaltado, en este mundo y en el más allá. Aunque suplicar por otros es lícito, y la intercesión en el día del juicio a favor de los creyentes es un hecho establecido, esto no significa que uno esté absuelto de ser considerado responsable de sus acciones. Pensar de otra manera no es más que burlarse de estas realidades. Esta creencia incorrecta ha llevado a muchos musulmanes a adoptar ilusiones mediante las cuales creen que pueden desobedecer abierta y persistentemente a Alá, el Exaltado, pero escaparán de cualquier tipo de responsabilidad, a través de la intercesión de este pueblo santo. Si esto fuera cierto, los compañeros, que Alá esté complacido con ellos, contaron con las súplicas y la ayuda del hombre más santo de todos, el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Pero temieron constantemente su responsabilidad y por lo tanto persistieron en la sincera respuesta. Obediencia a Alá, el Exaltado, que implica usar las bendiciones que uno ha recibido de maneras que le agraden como se describe en el Sagrado Corán, y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. En lugar de intentar encontrar una salida a la inevitable responsabilidad, deberían esforzarse por prepararse para ello cumpliendo los mandatos de Alá, el Altísimo, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia de acuerdo con las tradiciones del santo profeta Muhammad. Paz y bendiciones sean con él. De lo contrario, es posible que se enfrenten a una responsabilidad estricta y difícil en un gran día. El más allá 27. Tuve un pensamiento que quería compartir. Una de las objeciones de quienes niegan el día del juicio es que les resulta difícil creer que Alá, el Exaltado, recogerá el polvo y los huesos de las personas, que en la mayoría de los casos han sido esparcidos y mezclados con la tierra y otras cosas. Como el agua, como aquellos cuyos cuerpos son cremados y sus restos esparcidos en un océano. El hecho de que Alá, Altísimo, sea omnisciente, indica que Él es plenamente consciente de la ubicación de cada partícula que forma al ser humano, y que también tiene el poder y el control para unir estas partículas una vez más. Para entender esto hay que reflexionar sobre los diferentes alimentos que comen y los artículos que compran. Estos alimentos y artículos están hechos de diferentes partes, que se cultivan y cultivan en diferentes partes del mundo. Se reúnen en un solo lugar para fabricar el artículo o la comida, que luego se entrega a una tienda o directamente a un cliente. Si los humanos tienen la capacidad de recolectar diferentes ingredientes y partes de todo el mundo para fabricar un artículo o un plato de comida, ¿por qué es sorprendente que Alá, el Exaltado, el Omnisciente, Todopoderoso, junte las partículas de una persona para darle vida nuevamente, tal como Él le dio la vida la primera vez? No se producirán errores en este proceso, ya que Alá, Exaltado, es plenamente consciente de las características únicas de cada persona, como su ADN y sus huellas dactilares. Capítulo 75 Al-Qiyamah, versículos 3 a 4. ¿Piensa el hombre que no ensamblaremos sus huesos? Sí,
Somos capaces incluso de proporcionar las yemas de sus dedos. El más allá 28. Tuve un pensamiento que quería compartir. Una actitud común que se encuentra a menudo entre los no musulmanes se ha hecho evidente también entre los musulmanes. Aquellos que no creen en el día del juicio a menudo afirman que incluso si fuera real, harían las paces con Alá, el Exaltado, ese día. Desafortunadamente, esta actitud también ha afectado a muchos musulmanes que dejan de prepararse prácticamente para el día del juicio, que implica utilizar las bendiciones que uno ha recibido de maneras que agraden a Alá, el Altísimo, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, y simplemente afirman que harán las paces con Alá el Exaltado en el día del juicio. El problema de creer que esta actitud conducirá al éxito en el día del juicio es que uno adopta una creencia increíblemente irrespetuosa y grosera acerca de Alá, el Exaltado. Comienzan a creer que Alá, el Altísimo, tratará a quien lo ignoró y siguió sus deseos de la misma manera que al hacedor del bien, a aquel que utilizó las bendiciones que les fueron concedidas en formas que agradan a Alá, el Altísimo. Si un juez mundano se comportara de esta manera, sería muy criticado e incluso destituido de su cargo, ya que contradice completamente la justicia. Siendo Alá, el Exaltado, el todo justo, ¿cómo puede un musulmán creer y atribuirle una actitud tan negativa? Alá, Exaltado, extender su infinita misericordia a la creación es una cosa, pero permitir que aquellos que persistieron en la desobediencia y dañar a otros escapen de las consecuencias de sus acciones es simplemente injusto, algo que Alá, Exaltado, no haría. Además, si Alá, Todopoderoso, iba a perdonar a todos independientemente de los actos que hayan cometido, entonces la vida en este mundo sería inútil, ya que el propósito de este mundo es diferenciar entre aquellos que hicieron el bien y aquellos que no. Crear cosas sin sentido desafía directamente la infinita dignidad, majestad y sabiduría de Alá, el Exaltado. ¿Cómo puede alguien que cree en él atribuirle semejante tontería? Para concluir, un musulmán nunca debe dejarse engañar por la falsa creencia de que hará las paces con Alá, el Exaltado, en el día del juicio. El lugar de las acciones es este mundo, mientras que el día del juicio es solo el lugar de las consecuencias. Por lo tanto, uno debe prepararse para estas consecuencias utilizando las bendiciones que se le han otorgado de manera que agrade a Alá, el Exaltado, como se describe en el Sagrado Corán, y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 30 Ar-Rum, versículo 57. Así que ese día, su excusa no beneficiará a aquellos que hicieron daño, ni se les pedirá que apacigüen a Alá. Y el capítulo 45 Al-Hatiyah, versículo 21. ¿O piensan los que cometen maldades que los haremos como aquellos que han creído y hecho obras de justicia, hacerlos iguales en su vida y en su muerte? Malo es lo que juzgan, es decir, asumen. El más allá 29. Tuve un pensamiento que quería compartir. Hay muchos factores que impiden que un musulmán se prepare prácticamente para el día del juicio, que implica utilizar las bendiciones que se le han concedido de manera que agrade a Alá, el Altísimo, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. Paz y bendiciones sean con él, pero solo se discutirá uno de los factores más sutiles. En la gran mayoría de los casos en este mundo, una persona que fracasa en una tarea o actividad particular recibe una segunda oportunidad. En algunos casos, la segunda oportunidad es directa, como volver a tomar un examen de conducir reprobado, y en otros casos la segunda oportunidad es indirecta, como cuando un divorciado se casa con otra persona. El concepto de segundas oportunidades también se aplica en materia religiosa. Por ejemplo, todo el mundo experimenta la hermana de la muerte, el sueño, y la mayoría de estas personas tienen otra oportunidad de obedecer sinceramente a Alá, el Altísimo, cuando la vida les es devuelta al despertar. Capítulo 39 Az-Zumar, versículo 42. Alá toma las almas en el momento de su muerte, y aquellas que no mueren, las toma durante su sueño.
Luego guarda aquellas para las cuales ha decretado la muerte y libera a las demás por un período específico. De hecho, en eso hay signos para un pueblo que reflexiona. Este concepto de segundas oportunidades a menudo queda tan grabado en la mente de un musulmán que inconscientemente comienza a comportarse como si se le diera una segunda oportunidad el día del juicio, si no se prepara adecuadamente para ello. Este es un engaño sutil y un truco del diablo que un musulmán debe tener cuidado de evitar. Es tan sutil que uno puede comportarse prácticamente de esta manera sin darse cuenta, simplemente porque asume que, así como siempre tuvo una segunda oportunidad en este mundo, de alguna manera también se la dará el día del juicio. La mejor manera de combatir este engaño sutil es fortalecer la fe. Esto solo se logra aprendiendo y actuando según las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él, de modo que uno se mantenga firme en la preparación práctica para el día del juicio en todo momento, lo que implica usar las bendiciones que uno ha recibido de manera que agrade a Alá, el Altísimo. Capítulo 31 Luqman, versículo 33. De hecho, la promesa de Alá es verdad. Así que no dejéis que la vida mundana os engañe y no os dejéis engañar acerca de Alá por el engañador, es decir, Satán. Toda alabanza es para Alá, Señor de los mundos, y que la paz y las bendiciones sean con su último mensajero, Muhammad, su noble familia y compañeros. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shaikpod.com.